Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Proyecto 3F y bienvenidos al análisis de este Gran Premio de Francia disputado en el circuito Paul Ricard. Un gran premio que ha sido bastante emocionante. Es verdad que durante algunos tramos de la carrera no sucedía nada interesante, más o menos con los pilotos a una distancia muy parecida, muy similar unos de otros, pero sí que es verdad que pues hubo pues diferentes acontecimientos, diferentes acciones que fueron muy interesantes y que yo creo que le dieron durante momentos un tinte bastante épico a este Gran Premio de Francia que analizaremos ahora mismo. Lo primero, evidentemente, un Gran Premio de Francia que, como sabréis, ha sido o ha finalizado con victoria, una más de Max Verstappen, que sigue afianzándose cada vez más y más en el Mundial de Pilotos y se dirige, salvo que alguien pues determina alguna sorpresa en lo que resta de temporada, se dirige el neerlandés hacia su segundo título de pilotos de manera consecutiva. Ahora veremos por qué. Y es que de nuevo Ferrari pues ha tenido problemas. Si no es una cosa es otra, pero siempre el equipo Ferrari, una vez más y más esta temporada, cuando está luchando por los títulos, de nuevo la mala fortuna, las malas estrategias o las malas acciones, pues siguen condenando y haciendo que los bólidos rojos pues sigan perdiendo puntos, tanto en el Mundial de Pilotos como también en el Mundial de Constructores, que ahora veremos. Así que sin más dilación comenzamos directamente con este análisis del Gran Premio de Francia. Y quiero comenzar precisamente analizando lo que ha sido el fin de semana del equipo transalpino, de los bólidos rojos. Y es que Ferrari otra vez, otro gran premio más, vuelve a fallar. Vuelve a errar y vuelve a perder puntos muy importantes tanto en el Mundial de Pilotos como en el Mundial de Constructores. Para ello, primeramente vamos a analizar lo que fue la clasificación, porque todo empezó a fraguarse ahí. Y es que conocimos que Carlos Sainz iba a penalizar. Cuarta unidad de potencia utilizada, con lo cual Ferrari eh, decidió pues salir desde el fondo de la parrilla en este Gran Premio de Francia, en lugar de hacerlo en grandes premios posteriores, donde quizás la remontada hubiese sido más complicada. Pero, atención, porque no tendría por qué salir último, y es que otro motor Ferrari, en este caso del equipo Haas, concretamente el Haas de Kevin Magnussen, también tendría ese cambio de motor. Cuarta unidad de potencia también para Kevin Magnussen, con lo cual, digamos que Carlos Sainz tenía ese aliciente de luchar en la clasificación para quedar por delante del piloto danés. Por lo tanto, ambos estaban jugando esa última y penúltima posición en la parrilla del domingo. Una pena, insisto, porque realmente el ritmo de Carlos Sainz también en las sesiones de libres, en las prácticas, estaba siendo bastante bueno y realmente se veía un Carlos Sainz confiado y con posibilidades de hacer cosas interesantes este fin de semana. Un ejemplo de ello fue su tiempazo en la Q3, un auténtico tiempazo que finalmente pues le permitió ser penúltimo y no último. Si bien es cierto que tuvo que competir hasta el final, porque Magnussen no se daba por vencido. Es decir, el piloto danés, aún sabiendo que iba a salir al fondo, le encanta el show al equipo Haas, le encanta el show a Magnussen y estuvo ahí pasando de la Q1 a la Q2, de la Q2 a la Q3, sabiendo que iba a salir atrás y que evidentemente iba a ser muy complicado para él conseguir un tiempo mejor que el que pudiese conseguir Carlos Sainz en los diferentes tramos de clasificación. Así que obligó a Sainz a estar siempre compitiendo en cada una de las Qs, pues para conseguir un tiempo mejor al del piloto danés. Y de hecho Sainz fue un hombre muy de equipo porque en la Q3 salió simplemente en el segundo intento para dar un rebufo a su compañero de equipo, a Charles Leclerc. Un Charles Leclerc que estaba luchando por la pole con los dos Red Bull. Y por lo tanto, un Charles Leclerc que consiguió en una última vuelta de infarto la pole finalmente con un 1.38, un tiempazo desde luego, y gracias sobre todo y principalmente y esencialmente a ese rebufo que consiguió de su compañero, de Carlos Sainz, en ese último intento de clasificación. O sea que, de hecho, en la radio Leclerc decía grande Carlos cuando había conseguido la pole, porque era consciente de la ayuda que había recibido
de su compañero. Qué suerte tiene Ferrari de tener a dos pilotos como Charles y como Carlos, como Leclerc y como Sainz, que son dos auténticos pilotazos. Por tanto, pole para Leclerc, gracias a ese rebufo de Sainz, pese a la intentona de los Red Bull, principalmente la intentona de Max Verstappen, que terminó segundo en esa clasificación con un 1.31.1, y Checo Pérez finalmente tercero con un 1.31.3. Y del sábado nos movemos al domingo, a la carrera. ¿Qué sucedió en la carrera? Bueno, pues Leclerc defendía la pole con los dos Red Bull por detrás y consiguió amarrarla. Mantuvo esa primera posición en una buena salida, mantuvo por lo tanto la primera plaza dejando por detrás a Max Verstappen, un Verstappen que realmente incomodó mucho a Charles en las primeras vueltas, sobre todo porque prácticamente estuvo en zona de DRS durante todo el rato, durante todas esas primeras vueltas de carrera. Y realmente vivimos pues unas intentonas de Verstappen que asomaba al morro, que lo intentaba en algunas curvas rápidas, en alguno de los sectores más rápidos de este circuito, pero Leclerc consiguió mantener esa primera posición. Y se vio que poco a poco se iba alejando de Verstappen. De hecho, hubo un momento en el que Verstappen perdió la zona de DRS y de hecho Leclerc se alejó no a 2 segundos, pero prácticamente sobre esa cifra, más o menos 1.8 estaba el Leclerc de Verstappen. Y en ese momento, Red Bull, como vio que Verstappen no podía continuar el ritmo o se podía quedar, decidió cambiar la estrategia, ir a una estrategia cambiada. Decidió hacer entrar a Verstappen, por lo tanto, yendo a una estrategia diferente a la que iba a ir en un principio Ferrari con Leclerc, y por lo tanto quería hacerle un undercut al piloto monegasco. Por lo tanto, cuando sucedió esto, Leclerc tuvo que apretar, porque el equipo le dijo, bueno, aprieta ahora en estas vueltas porque vamos a ir a una estrategia diferente a la que va a ir Verstappen y nos interesa sacar la mejor ventaja posible, ya que el neerlandés terminará con mejores neumáticos que nosotros, con mejores gomas, porque Ferrari ya decidió no parar a Leclerc y seguir con su estrategia de inicio. Con lo cual tocaba apretar en las siguientes vueltas tras la parada de Verstappen. ¿Y qué sucedió? Pues aquí viene una de las polémicas de este Gran Premio, porque hay dos vías, hay dos posibles vías. La primera es que falló de nuevo el acelerador, algo que ya había fallado en el último Gran Premio en Austria, porque ese acelerador digamos que no bajaba del todo. Claro, en este circuito es muy importante que funcione perfectamente ese acelerador, sobre todo donde sufrió ese accidente Charles Leclerc, en la curva número 11. Una curva que se hace prácticamente a fondo, pero pisando, jugando con el acelerador, con el freno, ya que es una curva semicircular, con lo cual importante tener ese buen juego de pies. Claro, parece ser, esa primera vía de posibilidad es que no funcionó correctamente. Leclerc se fue contra las protecciones y en ese momento la radio fue cuando comenzó a criticar que ese acelerador no funcionó correctamente. Con lo cual es peligroso. Es algo que evidentemente va contra la seguridad del Gran Premio, con lo cual el equipo Ferrari podría haber sido perfectamente sancionado. Con lo cual, en las primeras declaraciones que hizo Leclerc tras su accidente, viene la segunda posible vía. Y es que se echó las culpas a sí mismo. Dijo que fue culpa suya, que tomó la curva no como debía tomarla, que no jugó bien ese juego de acelerador-freno y por lo tanto que digamos que en esa queja que realizó por radio se la adjudicó al momento de tensión que estaba viviendo, pero no porque fuese realmente así el asunto, con lo cual no sabemos si realmente la causa, mejor dicho, de ese accidente fue o bien de nuevo el acelerador, con lo cual se le podría caer el pero a Ferrari y una sanción importante por parte de la FIA, ya que sería una peligrosidad para la puesta en marcha de un gran premio, o esa segunda vía donde realmente Leclerc, digamos que cometió ese error. Nunca se va a saber la realidad, pero lo único relevante es que realmente Leclerc perdió, Leclerc chocó contra el muro y Leclerc perdió la posibilidad de acercarse a Max Verstappen en el Mundial de Pilotos. Y a Ferrari la posibilidad de acercarse a Red Bull en el Mundial de Constructores. Con lo cual, a partir de aquí, Ferrari cometió otro error más, prácticamente a continuación, porque evidentemente con el safety car de que causó ese accidente Leclerc, todos los monoplazas
pues decidieron entrar, aprovecharon para entrar, entre ellos también Carlos Sainz. ¿Y qué pasó con Carlos? Bueno, nos veníamos acostumbrando a que las paradas estaban siendo bastante mejores ahora que al inicio de temporada, y bueno, ¿para qué más? ¿Para qué más? Mala parada con Carlos Sainz. Encima, Carlos Sainz, en este caso error del propio piloto, salió con semáforo en rojo y casi se come a un Williams que tuvo que realizar un frenazo importante en el pit lane. Con lo cual, 5 segundos de sanción merecidos en este caso para Carlos Sainz. Eh, y claro, a partir de ahí tuvo que remontar. Y es que vamos a hablar ahora precisamente del remontadón que realizó el propio Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que comenzó con duros, recordamos que salía al fondo de la parrilla, concretamente penúltimo, tenía que remontar un montón de posiciones y decidieron ir a una estrategia diferente, evidentemente, a lo que iba a hacer casi todo el mundo. Casi todo el mundo salió con neumáticos medios y Carlos Sainz, junto con Gasly y Bottas, que también decidieron salir con neumáticos duros, fueron los únicos que apostaron por esas gomas más duras que mostraba Pirelli para este Gran Premio de Francia. Con lo cual, Sainz empezó a adelantar. Empezó la carrera a tope, adelantamiento por aquí, adelantamiento por allá, adelantó en prácticamente todos los puntos del circuito en los que se podía realizar esas adelantadas. Y realmente estaba cuajando un muy buen gran premio, una buena remontada, por supuesto, con coches evidentemente con menos potencial del que tiene el Ferrari, con el que cuenta el Ferrari, y Carlos Sainz que iba remontando, iba escalando posiciones, hasta que sucedió ese safety car de su compañero de equipo, de Leclerc. Como digo, cuando sucedió ese safety car, mala parada del equipo, bastante lenta, encima sale con semáforo en rojo, que, insisto, fue culpa de Carlos, no fue cosa del equipo, por lo tanto, sanción de 5 segundos posterior, pero por suerte tenía neumático medio. Cuando todos estaban poniendo el duro, él puso el medio. Con lo cual, evidentemente, esto le ayudó también a escalar todavía más posiciones de manera más rápida, más rauda. Se quitó de en medio a todos los coches de la zona media, se quitó a los Alpine, se quitó a los McLaren y llegó a su lucha. La lucha con George Russell y la lucha con Sergio Checo Pérez por la tercera posición. Pues ahí, con esos neumáticos medios, llegaba con mejor vida que Pérez y que Russell. Pudo adelantarlos a los dos. El mexicano vendió más cara su piel que el piloto británico, con una maniobra muy interesante de Sainz para poder sobrepasarlo. Y se colocó P3. Se colocó P3 Carlos Sainz saliendo penúltimo. Eso sí, en Ferrari tenían que tomar una decisión, porque estaba con neumáticos medios, faltaba bastante todavía tiempo de carrera, y tanto Russell como Pérez iban con neumáticos duros. Evidentemente los neumáticos duros, sabréis, aguantan mucho más, y los medios menos, y faltaba bastante tiempo de carrera. Entonces Ferrari tenía que tomar una decisión. O arriesgaban con Carlos y terminaba con los medios, aún pudiendo volver a perder esas dos posiciones, pero de la quinta posición no le iban a sacar, o hacer una parada, salir con neumáticos medios de nuevo y tirar hasta el final, remontando de nuevo todas esas posiciones y evitando cualquier posible llegada de algún rival, que sería en este caso Fernando Alonso, que era el que estaba más cerca, por esa quinta posición. ¿Y por qué optó Ferrari? Pues por la segunda opción, por parar a Carlos Sainz. Decidieron no arriesgar cuando estaba en esa tercera posición y decidieron poner neumáticos medios de nuevo, pero evidentemente saliendo de nuevo otra vez en la melee de la zona media, por tanto, teniendo que adelantar otra vez a un ritmo vertiginoso y espectacular, consiguiendo además durante esa remontada la vuelta rápida de carrera, y adelantó de nuevo a los McLaren, adelantó de nuevo a los Alpine, y ahí se quedó. Ahí se quedó porque luego la distancia entre Fernando Alonso y Russell y Pérez era de más de 20 segundos. Evidentemente, una vez que paraban boxes, era para ser como mucho quinto, no había más. Y ahí terminó Carlos Sainz, en esa quinta posición. Una pena porque ¿qué hubiese pasado si hubiese continuado en pista? Nadie lo sabrá. ¿Que igual hubiese perdido esas posiciones con Russell y con Pérez? Puede ser, porque sus neumáticos medios igualmente seguramente se hubiesen desvanecido. ¿O no? ¿Quién sabe? Porque tampoco iban rodando mucho más rápido Pérez y Russell en ese momento. Así que nunca se sabrá. Lo claro es que al final fue quinto, Carlos Sainz, que es lo mejor que podía conseguir, visto lo visto.
Y también interesante, pues, tener en cuenta el remontadón y todas las adelantadas que realizó Carlos en este Gran Premio de Francia. Y de Ferrari, ya hemos hablado un poquito de ellos, pero vamos a pararnos un poquito más ahora en los Red Bull. Primeramente en Max Verstappen, que como digo salía en la segunda posición. Salía segundo y se mantuvo detrás de Leclerc metiéndole el morro constantemente durante las primeras vueltas de carrera. Le intentó meter el morro, estuvo muy cerca, lo intentó en alguna ocasión, pero Leclerc cerró muy bien siempre los huecos, se mantuvo en su trazada y Verstappen no encontró el hueco. No encontró el hueco y estuvo muy cerca hasta que empezó a perder tiempo poco a poco. De hecho, hubo un momento en el que no estuvo a 2 segundos, pero casi, a un 1,8 más o menos. Y como dije antes, Red Bull dijo, bueno, pues vamos a cambiar de estrategia. Vamos a ir con una estrategia cambiada para intentar algo diferente a los Ferrari, sobre todo porque Leclerc ya se estaba marchando. Con lo cual el objetivo era hacer una parada más al final, pero llegar con gomas más frescas que Leclerc al final para intentar una última intentona por el primer puesto. Con lo cual pararon a Verstappen para intentar hacer ese undercut. Ferrari no picó en la estrategia y siguió en sus 13 con la misma estrategia que pensaban para Leclerc, pero evidentemente Leclerc tenía que apretar. Entonces sucedió lo que comentaba, el accidente de Charles. Con lo cual Verstappen, sin comerlo ni beberlo, se encontró en primera posición. Evidentemente, con la marcha de Leclerc, Verstappen ascendió a ese primer puesto de la carrera. Con lo cual, a partir de ahí, pues lo que hizo fue aumentar el ritmo, tener cada vez, pues, mejores vueltas, y realmente, pues, no tuvo ningún problema para mantener la primera posición. De hecho, terminó, lo tengo por aquí, a más de 10 segundos del segundo clasificado, que fue Lewis Hamilton, y ahora hablaremos de los Mercedes. Y el otro Red Bull, el caso de Checo Pérez, pues, tengo que decir que para mí algo decepcionante la carrera o el Gran Premio en general de Sergio Checo Pérez. Empezó muy bien la temporada a un ritmo muy similar a Verstappen, lo cual fue bastante, sobre todo en clasificación, que fue donde más le costó el año pasado, y como digo, pues fue bastante sorprendente. Pero es verdad que en los últimos grandes premios ya se ve a un Max a su máximo nivel, brillando como él sabe, y a un Pérez al que le está costando bastante más. Y hoy fue un ejemplo claro de ello. Un Checo Pérez que salía tercero, con lo cual Red Bull tenía ahí la opción de buscar una estrategia doble para intentar pues poner en riesgo la estrategia de Leclerc, que solo contaba con él, el otro Ferrari con Carlos no podía porque estaba remontando, podía hacer un dos para uno Red Bull en estrategia, pero todo se fue al garete en la primera vuelta, y es que Pérez no salió bien, fue superado por Lewis Hamilton, y aunque es verdad que se mantuvo cerca del Mercedes durante las primeras vueltas, posteriormente Hamilton ya empezó a aumentar la distancia. Empezó a aumentar la distancia y lejos de acercarse, vuelta a vuelta, lo que iba era alejándose. Un poquito lo que le pasaba a Verstappen con Leclerc, que poco a poco se fue alejando, pues lo mismo. En este caso, Pérez se fue alejando poco a poco de Hamilton. Y por lo tanto, el mexicano tuvo que mirar más hacia atrás que hacia adelante, porque Hamilton se iba escapando con un ritmo muy interesante y el que se acercaba era George Russell por detrás. Y sobre todo tras el safety car. Con el safety car, evidentemente, todos se agruparon y Russell le intentó meter el coche a Checo Pérez. Realmente el que consiguió adelantarlo fue Carlos Sainz, como decíamos previamente, viniendo como un obús desde atrás. Pasó con esos neumáticos medios, primero a Russell y después a Checo Pérez, que vendió cara a su piel, pero finalmente tuvo que ceder ante el empuje de Carlos. Pero claro, rápidamente Pérez recuperó la tercera posición cuando en Ferrari hicieron la parada o decidieron parar de nuevo a Carlos Sainz, como dije previamente. Con lo cual la lucha por el podium fue cosa de dos, Sergio Pérez y George Russell. Y al final hubo una maniobra bastante polémica en la que, bueno, pues Checo Pérez tuvo que irse recto porque Russell le había cerrado, pero Russell desde su cámara se veía como estaba un poquito por delante, estaba ganando la posición. Bueno, fue un poco polémica. Al final la FIA decidió no actuar porque realmente era una acción bastante complicada de desnivelar en lo relativo a quién tenía razón, si Russell o Pérez, con lo cual todo siguió igual. Y finalmente Pérez perdió la posición con el final del Virtual Safety Car. Hubo un Virtual Safety Car al final de la carrera prácticamente, protagonizado por Wang Yuzhou,
Y en este Virtual Safety Car, pues estuvo más avispado George Russell y consiguió meter el coche por el interior y antes de la última curva, pues ganar esa tercera posición y por tanto el podium. Pérez, por lo tanto, perdió ese podium y también es verdad que la FIA no estuvo nada clara con el Virtual Safety Car sobre cuándo finalizaba, cuándo no, y esto digamos que también puede traer polémica porque evidentemente no ayudó a Checo Pérez y Russell, que estuvo más ágil en esa acción. Con lo cual, la realidad es que Checo Pérez fue cuarto cuando tenía la opción Red Bull con los problemas de Ferrari de hacer un 1-2 en Francia, y lo cierto también es que, analizando fríamente, Checo Pérez no pudo en ningún momento adelantar a ninguno de los Mercedes, ni a Hamilton ni a Russell, y eso yo creo que tiene que hacer pensar un poco al equipo de la bebida energética, porque a priori iban a estar lejos una vez más en este Gran Premio, pero se demostró de nuevo que en carrera, a ritmo de carrera, los Mercedes se van acercando, y esto pues puede ser perjudicial para Red Bull, aunque sobre todo para Ferrari. Porque ahora sí, hablamos de Mercedes. Los Mercedes se acercan muchísimo a Ferrari. Y es algo que sorprende una barbaridad, porque hablamos de Ferrari como el coche más completo a nivel general, probablemente de la parrilla. Es el coche más completo, probablemente. El Red Bull tiene una velocidad punta mayor que el Ferrari, pero en cómputo general, sobre todo en curvas y demás, el Ferrari se comporta mucho mejor. Pero con los problemas de fiabilidad de Ferrari y los fallos en estrategia y algunos errores de los pilotos, lo que está pasando es que Mercedes, muy sólida, solventados ya esos problemas de porpoising, han pasado de luchar por liderar la zona media con Alpine, con McLaren, etcétera, a ser claramente el tercer equipo de la parrilla, a reducir cada vez más la distancia con Ferrari y Red Bull y sobre todo a ser la escudería probablemente más fiable de todas. Y es que sabemos lo bien que trabaja Mercedes, lo bien que trabaja la maquinaria teutona, y los resultados están ahí. Siempre que hay una opción, siempre que falle algún Red Bull, algún Ferrari, Mercedes mete a sus pilotos ahí. Ya sea Russell, ya sea Hamilton o ya sea los dos, como aconteció en este Gran Premio de Francia, porque segundo fue Hamilton y tercero fue Russell, con lo cual de nuevo Mercedes aprovechando al máximo las oportunidades con un coche claramente inferior al Ferrari y se acerca bastante en el Mundial de Constructores. Y a ver qué pasa, porque está más cerca Mercedes de Ferrari que Ferrari de Red Bull, así que a ver qué pasa de aquí a final de campeonato, sobre todo con la mejoría de Ferrari y los problemas que está teniendo de fiabilidad. Quiero decir, al revés, con la mejoría de Mercedes y con los problemas de fiabilidad que está teniendo el equipo Ferrari. Y bueno, por tanto, una Mercedes que estuvo muy bien en Paul Ricard. En clasificación, Hamilton fue cuarto, Russell fue sexto, se les coló por ahí Lando Norris, hablaremos ahora de McLaren, que traía muchas mejoras y sobre todo se notó en clasificación, y luego en carrera, realmente la diferencia entre uno y otro estuvo la salida. Estuvo la salida, y es que Hamilton salió mejor que Russell. La salida de Hamilton fue muy buena. Pasó de la cuarta a la tercera posición, ganando posición, por tanto, a Checo Pérez, lo mantuvo ahí de atrás, como ya comenté antes en análisis de Checo, y luego, como el Red Bull perdía ritmo, el Mercedes lo ganaba en esa fiabilidad que tiene el equipo germano, y Hamilton fue distanciándose de Checo Pérez, fue distanciándose poco a poco, y prácticamente en ese distanciamiento se, se adjudicó la segunda posición tras el abandono de Charles Leclerc. Sin ninguna posibilidad de poder ir a por Verstappen, evidentemente, estaba a 7 segundos antes del safety car y al final terminó la carrera a 10 segundos de Verstappen aún con el safety car. O sea que la diferencia entre el ritmo de Verstappen y Hamilton sí que fue alta, como esa diferencia que debería haber entre Red Bull y Mercedes, aunque en Checo Pérez, insisto, no se demostró tanto en este Gran Premio, pero la diferencia es esa, la que marca Max, y al final Hamilton no se metió en muchas luchas, no tuvo tampoco mucho peligro, porque Checo Pérez, salvo las primeras vueltas, tampoco pudo meterle el morro después, tampoco tras el safety car, así que segunda posición para Hamilton, y muy bien de nuevo el piloto británico, que vuelva a subirse el podium una vez más, y creo que es el cuarto podium consecutivo ya del piloto británico, que se dice pronto, ya que no tiene ninguno de los dos coches dominantes en esta temporada. Y Russell también muy bien.
¿Qué pasa? Que la diferencia estuvo en la salida. Es que si Hamilton salió bien, Russell no tan bien. No salió muy bien, de hecho le pasó Fernando Alonso en otra gran salida de Magic, que vamos a analizar a continuación. Es verdad que después recuperó posición a Fernando y bueno, se fue acercando poco a poco. Se fue acercando poco a poco a Checo Pérez, porque mientras Pérez se alejaba de Hamilton por ritmo, el que llegaba por detrás era el propio George. Y al final se fue acercando y llegó a Checo Pérez. Es verdad que con el accidente de Leclerc y el safety car vino Sainz por detrás con esos neumáticos medios y pasó tanto a Russell como a Checo Pérez, pero después como Ferrari, insisto, paró a Carlos, digamos que la lucha del podium era entre Checo Pérez y George Russell. Russell lo sabía, atacó a Checo Pérez eh, y en esa batalla espectacular, como dije antes, estuvo más álgido, estuvo más rápido que Checo Pérez en la finalización del Virtual Safety Car de Guan Yu Zhou y consiguió finalmente pasarlo y terminar en esa tercera posición. Así que Hamilton segundo, Russell tercero, genial los Mercedes que siguen progresando y que con esa fiabilidad consiguen cualquier resquicio que deje el Red Bull o Ferrari, lo aprovechan, siempre. Y vamos a analizar ahora lo que ha sido la gran batalla por ser el mejor de la zona media entre Alpine y McLaren. Porque sí, señores y señoras, Alpine adelanta a McLaren por primera vez esta temporada. Alpine se coloca cuarta en el Mundial de Constructores y McLaren pierde posiciones y es quinta. En los últimos grandes premios, Alpine ya le venía recortando, teniendo menos problemas, sobre todo con Fernando Alonso, y finalmente así ha sido. Y justo coincide en un gran premio donde McLaren realmente traía bastantes mejoras, o eso se comentaba. Unas grandes mejoras que sí se vieron en clasificación. Vuelvo a insistir, Lando Norris, brutal en clasificación, consiguió terminar quinto por delante, o sea, por delante de Russell y por detrás de Hamilton, es decir, entre los Mercedes, que era algo que parecía bastante lejos, bastante complicado en grandes premios anteriores. Así que ahí sí que se notó la mejoría de McLaren, el Lando Norris, y luego Ricardo que terminó en 11ª posición esa clasificación. Por parte de Alpine, en clasificación sí que se vio esa diferencia con respecto a McLaren. Alonso pudo ser séptimo en clasificación, luchando con Yuki Tsunoda en esta Q3. Y luego Con pues terminó fuera la Q2, terminó 12º, sobre todo por un mal timing en la elección de la última vuelta. Lideró la zona media, una zona media que estaba ahí batallando con Bottas, con Vettel, pero realmente a partir de Ocon, aunque lideró esa zona media, lo que le ayudó a terminar 12º, a partir de él, todos los pilotos que vinieron después mejoraron sus tiempos. Mejoró Fernando, mejoró Tsunoda, mejoró Norris, mejoró los Mercedes y evidentemente Ocon pues se quedó ahí. Con lo cual yo creo que fue un mal timing, porque yo creo que el Alpine estaba también para estar en Q3, pero no se decidió bien por parte de Alpine, no lo ubicaron bien, no lo organizaron bien y esto hizo que terminase fuera en la Q2, como digo, P12 para él en la salida. Pero en carrera se invirtieron las tornas. Y si McLaren estuvo un poco por encima en clasificación, en carrera Alpine tuvo mejor ritmo de carrera. Tuvo mejor ritmo de carrera. Y se notó sobre todo en Fernando Alonso. Fernando Alonso, primero salidón, o sea, a destacar el salidón de Fernando Alonso, que de séptimo pasó a quinto, pasando a Lando Norris y a George Russell. Es verdad que el británico de Mercedes concretamente recuperó esa posición a las pocas vueltas, pero oye, el salidón de Alonso creo que fue importante de ahí al final de la carrera. Y ahí se quedó. De la sexta posición nadie lo movió. Nadie movió a Fernando de esa sexta posición. Pese a que los McLaren lo intentaron. Pero Alonso jugó con ellos. Estuvo siempre a 2-3 segundos de distancia, incluso a 4 en algún momento de la carrera, pero principalmente ahí a 2-3 segundos. Y hubo un momento en el que Norris se acercó bastante a Fernando y dijo por radio a Alonso que estaba cuidando neumáticos. Que sí, que quería que se acercase los McLaren para que destrozaran sus neumáticos y así él, que tenía un mejor ritmo de carrera que estaba guardando, al final distanciarse y afianzarse en esa sexta posición. Y así fue. Otra lectura brillante de Magic, que fue lo que hizo. Dejó que Norris se acercase y todos pensamos, ostras, a ver si ahora McLaren estaba cuidando neumáticos y al final le va a luchar con Fernando. Pero no, era al revés. Era Alonso el que estaba cuidando los neumáticos, permitiendo que se acercase los McLaren, más concretamente Norris,
y al final dar ese acelerón final y sentenciar la sexta posición como se hizo Fernando Alonso. Por parte de los McLaren, como digo, eso, a 2-3 segundos, Ricardo justo por detrás, estuvieron prácticamente juntos durante toda la carrera, Norris por delante de Ricardo, a 2-3 segundos entre sí, y Ricardo por delante de Ocon, también a 2-3 segundos. Había ese trenecito, Alonso, Norris, Ricardo, Ocon, es decir, Alpine y McLaren luchando por ser los mejores de la zona media tras Mercedes, y así se mantuvieron durante toda la carrera. Alonso al final se distanció un poquito, Norris también se distanció de Ricardo, que fue perdiendo un poquito el ritmo, y de hecho al final Ocon, pese a una sanción que tenía de 5 segundos por un toque, le destrozó la carrera realmente a Yuki Tsunoda en la primera vuelta. Al final, en francés, el galo consiguió robarle esa octava posición a Ricardo, que al final fue noveno. Y fue precisamente esa posición, esa sexta de Alonso y octava de Ocon, lo que hizo que la séptima de Norris y la novena de Ricardo no fuesen suficientes para impedir que Alpine se ponga por encima de McLaren, como digo, en el Mundial de Constructores. Muy interesante esa cuarta posición del Mundial de Constructores. Y tras la zona media, la batalla entre Alpine y McLaren, toca hablar de Aston Martin. ¿Cómo ha sorprendido Aston Martin en este Gran Premio? ¿Cómo ha sorprendido Sebastian Vettel y sobre todo Lance Stroll en Paul Ricard? Y es que al final arañaron punto. 10º Stroll, 11º Vettel, luchando además entre ellos hasta el final por ese último punto. Y es bastante meritorio porque Aston Martin no era de los equipos que traía mejoras sustanciales a Paul Ricard. Era McLaren, era Alfa Tauri, era Williams, incluso Haas, pero no era Aston Martin el que realmente traía mejoras y realmente sufrió de lo lindo en las prácticas. En los entrenamientos libres los Aston Martin estaban muy atrás. Muy atrás. Y en clasificación, pues nada destacable. Stroll se quedó 17º, 17º Stroll, tras una brutal Q1, en los últimos intentos Magnussen y su propio compañero Vettel hicieron que cayese en esa Q1, y Vettel que pasó, como digo, dejando fuera a su compañero a la Q2, pero ahí se quedó, terminó 14º en la Q2, con prácticamente sin opciones de llegar a la Q3, porque a partir de él le pasó como a Ocon, todos empezaron a mejorar y tampoco el Aston Martin parecía que pudiese tirar mucho más. Con lo cual, insisto, Stroll salía 17º y Vettel salía 14º. Y menudo salidón de los dos. Menudo salidón de los dos y ese Aston Martin que sí que aguantó en la zona de puntos hasta el final de la carrera. Y es que en la salida, atención, Stroll de 17º pasó a 10º y Vettel de 14º a 11º. Es decir, pasaron de una zona media-baja donde se pensaba que iban a estar durante toda la carrera a luchar por último punto. A liderar esa zona media por último punto en juego, junto con Gasly, junto con Bottas, junto con Albon, y ahí estaban los dos Aston Martin. Ahí estuvieron durante toda la carrera, no perdieron el ritmo en ningún momento. Es verdad que se distanciaron de Alpine y McLaren, evidentemente, a 2-3 segundos se fueron distanciando. Luego, evidentemente, les pasó Carlos Sainz como un obús cuando estaba remontando desde atrás. Lógicamente, lleva un Ferrari. Pero después, ahí se mantuvieron tras el safety car. Además, que todos se juntaron y con lo cual esa ventaja que estaban consiguiendo en la zona media con respecto a Bottas, con respecto a Albon y a Gasly, podía reducirse y podía haberse afectado al final del Gran Premio. Pero nada de eso. Muy bien Aston Martin, aguantaron los dos. Y es verdad que Vettel perdió porque la parada de Vettel fue peor que la de Stroll y perdió posición con Gasly y con Albon, pero como Vettel, la verdad es que lo hizo muy bien al final de carrera, apretó bastante bien con esos neumáticos nuevos y consiguió remontar de nuevo esas posiciones que había perdido en la parada con Gasly y con Albon y terminó incluso metiéndole el morro a Stroll en la última vuelta a los dos Aston Martin luchando por ese último punto en juego que finalmente se llevó Lance Stroll. Así que Stroll 10º, Vettel 11º, Aston Martin muy bien, mucho mejor de lo esperado en este Gran Premio de Francia. Y a partir de aquí, pues toca hablar de esas escuderías que traían mejoras, pero que no se notaron mucho. Empezando por Alfa Tauri. Un Alfa Tauri que en los últimos grandes premios le estaba costando muchísimo, estaba teniendo muchos problemas. Si no eran los propios pilotos los que cometían errores, era el propio monoplaza que no daba para más el ritmo. Y a priori,
traían bastantes buenas mejoras para este Gran Premio y de hecho en los entrenamientos libres AlphaTauri iba bastante bien. Pero todo a priori, porque luego llegó la quali y Pierre Gasly cayó en Q1, 16º, no mejoró en su último intento y eso fue clave, porque no mejoró, se metió a boxes y los que sí mejoraron fueron Magnussen y Vettel, que le pasaron por delante. Así que 16º, Pierre Gasly y Tsunoda, es verdad que fue pasando los cortes, pasó la Q1, pasó la Q2 y llegó a la Q3 y luchó con Fernando Alonso por esa séptima posición que al final fue para Alpine. Fue séptimo Alonso y octavo Tsunoda en esta clasificación. Pero bastante bien Yuki Tsunoda, evidentemente. Yo creo que ahí se vio la mejora de AlphaTauri. Pero claro, ahí se quedó la mejora de AlphaTauri. Yo creo que la mejora fue únicamente a una vuelta. Luego en carrera no se vio. Aunque también cabe la otra versión, que es que realmente no le dejaron competir al AlphaTauri que iba bien en este Gran Premio. Porque Gasly, insisto, 16º, y luego en carrera salió con duros, con estrategia cambiada, igual que Sainz, igual que Bottas, tuvo ahí un trenecito, montó un trenecito en la zona baja con Bottas, atrás de los dos, tanto Gasly como Bottas con neumáticos duros, vuelvo a insistir, y detrás de ellos estaban los últimos clasificados con neumáticos medios, es decir, Guan Yu Zhou, es decir, Latifi, y ahí se quedaron. Ahí se quedaron, porque cuando paró, es verdad que Gasly se metió en la lucha con la zona media, con neumáticos medios, consiguió pues intentar luchar por último punto con los Aston Martin y con Albon, pero al final fue 12º, es decir, consiguió adelantar al Williams de Albon porque iba con neumáticos medios, con esa estrategia cambiada que le sentó bastante bien en ese sentido, pero no fue suficiente por ritmo y por estrategia tampoco para alcanzar la zona de puntos. Así que 12º Gasly por detrás de los Aston Martin, eso sí, por delante de Albon y de Bottas, con el que estaba compitiendo en igualdad de estrategia. Y el otro Alfa Tauri, que era el que realmente iba bien, o por lo menos el que terminó muy por delante en clasificación, recuerdo que salía octavo Yuki Tsunoda, que está muy bien. ¿Qué pasó? Pues que Esteban Ocon le jodió la carrera, así hablando mal y pronto. Primera vuelta, Ocon toca a Tsunoda, que trompea, que se va al final de todo, y ahí toda la carrera ya al traste. Con lo cual, claro, está la opción de que Alfa Tauri realmente sí va bien, porque Tsunoda hizo muy buena clasificación, y en carrera, a saber lo que hubiese hecho, Gasly realmente no, clasificación en carrera tampoco, pero claro, realmente a Tsunoda tampoco le dejaron mostrar el ritmo real de Alfa Tauri, así que veremos en 7 días cuál es ese ritmo de Alfa Tauri y si realmente ha mejorado todo lo que se dice que ha mejorado el equipo británico. Así que Tsunoda nada, estuvo toda la carrera atrás, hizo varias paradas y al final pues decidieron retirar el monoplaza. Otro que traía mejoras era el equipo Williams. Y bueno, sí que se notó algo en Albon, pero tampoco demasiado. Realmente estuvo donde ha estado las últimas carreras, luchando por intentar el último punto, aunque siempre quedándose a las puertas, como sucedió de nuevo aquí en Paul Ricard. Latifi nada, cayó en Q1, un espejismo, aquella brillante P10 en aquel loco Gran Premio, de nuevo vuelve a las andadas, Q1 para Latifi. Albon sí que pasó a Q2, y ahí se quedó, porque fue último en la Q2, fue 15º, y es verdad que lo intentó, luchando ahí con Vettel, con Bottas, con Ocon, pero nada, al final 15º, ahí salió, y realmente se amarró Albon a la lucha por los puntos. Y eso es una realidad, se amarró. Aunque bueno, al final el ritmo del Williams no dio para luchar directamente con los Aston Martin, que iban mejor. Y también Gasly, con esa estrategia cambiada, con neumáticos medios, terminó también por delante. Eso sí, Albon terminó por delante de Bottas. Así que, oye, menos es nada. Así que, bueno, por lo menos Williams se acaba de dar cuenta de que en este Gran Premio ha terminado, sí, sí, aunque parece increíble, por delante de Alfa Romeo. Un Alfa Romeo que va en caída, ¿eh? Lo bien que empezó la temporada Bottas, luego Guan Yu Zhou que empezó a asomarse incluso mejor, consiguiendo mejores resultados que el piloto finlandés, pero en los últimos grandes premios, mientras otras escuderías van trayendo mejoras, Alfa Romeo va cayendo. Y de hecho, de no ser por la debacle de los Haas, que terminaremos con ellos en breve, realmente ha terminado por detrás de Williams en este Gran Premio. Albon ha terminado por delante de Bottas. En clasificación, nada destacable, el Alfa Romeo, que era algo donde destacaban bastante al inicio de temporada. No está siendo así ahora, en el ecuador del curso. 13º, Valtteri Bottas. 18º, Guan Yu Zhou.
Bottas, como ya he dicho antes, igual que Sainz, igual que Gasly, comenzó con estrategia cambiada, empezando con duros, y fue el peor, al que peor le salió esa estrategia, porque Sainz por lo menos quedó quinto, y Gasly terminó por delante, incluso luchando o intentando luchar con los Aston Martin. Pero no fue así Bottas. Bottas salió decimotercero y la realidad es que terminó decimocuarto. La realidad es que perdió una posición. Cuando paró, cuando hizo la parada, salió por detrás de Gasly, que era con el que luchaba estratégicamente, y al final también tampoco pudo adelantar a Albon en pista, con lo cual, lejos de los Aston Martin, terminó lejos de Gasly y terminó también por detrás de Albon. Así que, sin más, la carrera de Bottas, un Alfa Romeo que va hacia atrás, y Guan Yu Zhou, pues tampoco hay mucho que decir. Estuvo ahí en el trenecito de atrás, aguantando el trenecito de su compañero de equipo y de Gasly, apurando al máximo esos neumáticos duros con los que pensaron la carrera, y poco más. Batalló con Latifi, tocó a Mick Schumacher y al final paró por daños y un virtual safety car al final. Así que nada destacable por parte de Guan Yu Zhou. Y termino rápidamente con el equipo Haas. El equipo Haas, poco sabor agridulce. ¿Qué hubiese pasado con Haas? No lo sé, porque vamos a analizar y sacamos conclusiones, porque es un poco complicado de determinar cómo ha sido el Gran Premio para Haas y las mejoras de Haas si realmente se han visto o no. En clasificación, Magnussen espectacular, al final noveno, aún sabiendo que iba a cambiar la cuarta unidad de potencia, con lo cual con esa sanción, como ya he dicho al principio de este análisis, iba a salir atrás junto con Carlos Sainz, con lo cual sabíamos que iba a perder todas esas posiciones, pero el tío, como Haas, le encanta el show. Y Magnussen estuvo ahí en Q1, pasó a la Q2, pasó a la Q3 e hizo que Sainz obligó a Sainz a salir en todos los tramos de clasificación para mejorar su tiempo y así pues salir por delante del piloto danés. Magnussen ahí, chapó, ahí estuvo. El Haas respondió, porque al final, insisto, estaba haciendo bastantes buenas vueltas Magnussen y terminó ahí en la Q3, con lo cual igual en el último intento, si lo hubiese hecho, igual hablamos de una mejor posición todavía para Magnussen. Y Mick Schumacher tuvo mala suerte. Se quedó en la Q1, pero es que en el último intento, que mejoró, de hecho, con un tiempo que le ayudó a terminar en la zona media, pero ese tiempo fue retirado por límites de pista, por superar los límites de pista, con lo cual, ¿qué hubiese pasado? Pues yo creo que Mick tenía coche para por lo menos luchar por Q3, como al final se hizo su compañero Magnussen, así que, claro, ahí se cogen un poco con pinzas las mejoras de Haas. Y luego en carrera, pues tampoco se puede decir mucho, porque fue muy rara la carrera de los Haas, pero muy, muy rara. Gran salida de Magnussen, de último pasó a decimosegundo en unas vueltas, espectacular el danés, pero es que paró prontísimo. Vuelta 9 y paró, es decir, buscaban una estrategia a 2 paradas el equipo Haas. Mick Schumacher, también buena salida para él, pero paró también en la vuelta 10, es decir, muy pronto pararon los dos Haas, y nada, a partir de ahí la estrategia no le salió nada bien, porque empezaron a perder una de tiempo monumental, pararon un montón de veces, buscaron diferentes posibilidades, encima Mick Schumacher, Guan Yu Zhou se lo llevó por delante, con lo cual perdió tiempo, Magnussen nada, hizo varias paradas, pero no encontraban el ritmo, con lo cual, claro, es bastante curioso el caso de Haas porque ¿realmente tiene mejoras o no? En clasificación se vio Magnussen muy rápido y a un Mick que estaba muy rápido también, pese a que al final pues perdió por esos límites de pista. Luego en carrera salieron los dos muy bien, estaban a ritmo de luchar por posiciones de puntos, por el último punto por lo menos. Pero una estrategia súper rara del equipo Haas lo que hizo fue que se fuesen hacia atrás. Con lo cual, las mejoras de Haas las veremos en el próximo Gran Premio, porque aquí no se pueden sacar muchas conclusiones. La única conclusión que se saca aquí, la única conclusión que se saca en este Gran Premio es que Max Verstappen se afianza en el Mundial de Pilotos y Red Bull se afianza en el Mundial de Constructores. Ferrari va a tener que mejorar, sí o sí, esos problemas de fiabilidad la están matando y Mercedes ya viene muy, muy, muy fuerte por detrás. Y a ver esa lucha también espectacular entre Alpine y McLaren por la zona media. Y qué decir a partir de ahí, porque es la locura. Aston Martin, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas, Williams. En cada gran premio está uno u otro por delante, así que va a ser espectacular. En 7 días, antes del parón veraniego, última cita en Hungría, en el Gran Premio de Hungría, en Hungaroring. Así que nos vemos en 7 días. Chao, chao.